Buenos días a todos los que nos siguen en la transmisión. Vamos a comenzar con nuestro estudio de esta mañana, pero antes vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Busquemos el rostro del Señor. Acompáñenme en oración. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, porque aún en medio de la adversidad podemos confiar en ti. Ayúdanos a aprender más de tu fidelidad. Que nuestro corazón sea un corazón que aprenda a depender y a confiar única y exclusivamente en ti. Que podamos parecernos cada vez más a Jesucristo. Líbranos del mal, mi Dios. Hoy queremos pedirte por todos aquellos hermanos y hermanas nuestros que están pasando por momentos de aflicción, por la enfermedad, dificultades económicas, problemas familiares, cualquier circunstancia de aflicción que estén pasando, mi Dios. Hoy queremos pedirte que en tu misericordia te acuerdes de ellos y con tu mano poderosa los levantes y los sostengas y puedan pasar la prueba. Ayúdanos, Padre, a que en este tiempo busquemos cada vez más tu rostro, que no dejemos de interceder por los necesitados y de predicar tu evangelio. Que tu nombre sea exaltado y sea glorificado en nuestra vida y a través de ella. Y que en este estudio seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que hable a nuestra vida. Que tu palabra quede en nuestro corazón y dé su fruto al 30, al 70 y al 100 por uno, conforme a tu voluntad. Es nuestra oración, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a continuar con la serie de la fidelidad de Dios. Si recuerdan, hemos visto dos temas, este sería el tercero. En el primero hablábamos de qué es la fidelidad de Dios, como el atributo comunicable, en qué área se manifiesta, cómo se manifiesta a través de la salvación, de la santificación, de los momentos de aflicción y cómo Él permanece fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Y también la semana pasada hablábamos de cómo Dios a través de los 10 mandamientos nos pide la fidelidad. Los primeros 4 mandamientos nos llaman a buscar a Dios y darle lugar de exclusividad en nuestra vida. En esta mañana vamos a ver esa fidelidad, esa exclusividad que Dios nos ha pedido, cómo hay que ponerla en práctica y las consecuencias de no ser fiel a Dios. Entonces el tema de esta mañana es la fidelidad a Dios, ¿no? Cómo debemos de ser fieles al Señor. Y yo les voy a pedir si me acompañan en sus Biblias. Vamos a leer un par de pasajes en el libro de Deuteronomio. Vamos a comenzar en Deuteronomio capítulo 10, verso 12, y vamos a leer hasta el 18. Deuteronomio capítulo 10, versos 12 al 18, y la Escritura dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a ustedes de entre todos los pueblos. Como en este día, circuncida pues el prepucio de tu corazón y no endurezcas más tu cerviz, porque Jehová tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y decimos amén. Es bien interesante lo que está sucediendo en este punto de la historia. Moisés, el libertador, está a punto de morir, se está acercando a la época final de su vida, y Dios llama a Moisés para tener una renovación del pacto que ha hecho con el pueblo de Israel. Después de que Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, el pueblo de Israel
tiene altibajos en su compromiso con el Señor, dudan, se quejan, exigen al Señor y anhelan Egipto y empiezan a tener una serie de actitudes que muestran una falta de compromiso hacia el Señor. Pero en este capítulo 10, desde 2 capítulos anteriores, el Señor empieza a reprender al pueblo y a recordarles el pacto que ha hecho con ellos y cuál es el estándar en el que deben de estar. Entonces, en el verso 12, les hace una pregunta retórica, porque es una respuesta que ellos ya conocen, al decirles: ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? O sea, el Señor está buscando que el pueblo haga conciencia de saber: Dios nos ha escogido, ¿qué tengo que hacer yo como consecuencia? Y hablábamos de que el significado de la palabra fidelidad en algunas, en mensajes anteriores, en algunas versiones dice que es apegado al origen, que es algo no adulterado, lo firme, lo estable y lo confiable. Y que Dios establece la relación con la humanidad asemejándose y utilizando la parábola o la figura del matrimonio. Dios siempre se muestra como el marido y al pueblo que ha elegido como su esposa. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Jesucristo es el novio y la iglesia es la novia. Pero está esta relación conyugal donde se hace un compromiso, donde ambos prometen serse fieles, y la fidelidad no es otra cosa más que el derecho o el compromiso de exclusividad. Cuando yo decido serle fiel a alguien es porque yo la tomo a esta persona como mi exclusiva y yo me hago a esta persona como su exclusivo. El Señor Dios se nos ha manifestado en los 10 mandamientos, lo veíamos la semana pasada cuando Él dice: yo soy tu Dios. Él se ha entregado a nosotros en este compromiso de lealtad, y aquí nos pregunta: ok, si yo me he entregado a ti, si yo he tomado ese compromiso de serte fiel, de que tú seas mi pueblo exclusivo y yo sea tu Dios exclusivo, ¿qué estoy esperando de ti? Les pregunta: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y fíjense la respuesta que él mismo dice dentro de la pregunta, porque le digo es una pregunta retórica, algo que ellos ya conocen. Le dice: sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas de todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que hoy prescribo delante de ti, para que tengas prosperidad. Y no son estatutos nuevos. Versículos anteriores en este mismo capítulo 10, Dios le pide a Moisés que vuelva a escribir en otras tablillas los 10 mandamientos. Estos estatutos que Dios está prescribiendo no es algo nuevo, está refrescando, recordándoles lo que Dios ya había dicho en los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo es que yo voy a ser fiel a Dios? Aquí nos está sentando las bases. Dios espera de mí que yo tema al Señor, que ande en sus caminos, que lo ame y que le sirva. Eso se parece mucho al eslogan que tenemos en la iglesia: conocer, amar y servir al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dios quiere que temamos a Él, que andemos en sus caminos, que lo amemos y que le sirvamos por medio de sus estatutos, poniendo en práctica la ley que Él nos ha dado. Entonces, el punto medular para que yo pueda serle fiel a Dios, para que yo tenga una fidelidad hacia Dios, es la relación que yo tengo con la palabra de Dios. La actitud y la relación, el vínculo que yo tenga con la palabra de Dios es lo que determina si estoy siendo fiel a Dios o no. Yo no puedo serle fiel a Dios si no es por medio de obedecer su palabra. Porque muchos nos decimos cristianos. Hoy en día en el mundo se calcula que cerca del 70 o 60% de la población mundial se manifiesta cristiano en alguna de sus versiones. Y eso ya está peligroso, porque pensar que hay diferentes versiones de cristianismo, pues ya nos habla de que algo está mal. Tendría que haber, y realmente existe, una única versión del cristianismo. Y el cristianismo no es otra cosa más que hacer lo que Jesús hizo. Y si recordamos, todo lo que hacía Jesús, lo hacía para que se cumpliera lo que estaba escrito, y lo hacía porque su Padre se lo había dicho. Jesús solamente seguía la palabra de Dios.
El verdadero cristianismo, un verdadero cristiano es el que hace eso, el que se apega a lo que dice la Biblia para cumplirlo, para observarlo. Yo no puedo decirme cristiano y tener una vida lejana a las Escrituras. Si yo me digo cristiano, pero nunca leo la Biblia, no la estudio, no la memorizo y no busco ponerla en práctica, ¿qué clase de cristiano soy? Un cristiano falso, alguien que simple y sencillamente no puede ser considerado como cristiano. Yo no puedo serle fiel a Dios, yo no puedo tener esta relación del pacto y del compromiso con Dios si no es por medio de su palabra, porque Él lo acaba de decir. ¿Qué espero ahora de ti? Ya que yo te escogí, ya que yo te salvé, ya que yo te traje a mí y me entregué a ti como tu Dios, ¿qué espero de ti? Que me conozcas, que me ames y me sirvas por medio de mi palabra. Solo es por medio de la palabra. Y Dios nos muestra por qué necesitamos y por qué debemos amarlo y por qué tenemos que conocerlo y por qué tenemos que servirle. En el verso 14 dice: He aquí Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y después les empieza a decir que de todos los pueblos Dios se agradó de sus padres y después de sus padres de ellos y los ha tomado como un pueblo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Nos está recordando, a ver, yo te llamé a una relación de pacto y te conviene, hasta nos muestra el Señor que es sensato, es un asunto de sentido común, que decidamos serle fiel a Dios, porque Él es el Rey y el dueño de los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. En otras palabras, ¿quién podría estar por encima de Dios? Nadie. ¿Quién puede tener más poder, más valor que Dios? Nadie. Entonces, si pensamos en términos de conveniencia, ¿con quién nos convendría más tener una dependencia, un vínculo, un contacto? ¿Con quién nos convendría más estar en una sociedad? ¿Con Dios o con cualquier otra cosa? Pues evidentemente con Dios, porque aún el ser humano más poderoso de la tierra no es nada a comparación de Dios. Por eso dice Dios: porque de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, enfocándonos en que nuestra motivación tendría que ser Él, porque realmente no hay otro ser al cual nos convenga y podamos entregarnos en fidelidad. Y además le añade Dios la virtud de su bondad y su amor, porque dice Dios: mira, yo me pertenece todo, y yo teniéndolo todo sin tener necesidad de nada, en medio de esa autosuficiencia que tengo yo, decidí elegirte a ti. Te llamé a que tengas este compromiso conmigo. Entonces, si lo pensamos, es una locura total rechazar esta gran oferta. El Rey de Reyes, el Señor de los Señores, Dios de dioses, Señor de señores, nos ha llamado a tener un compromiso con Él. ¿Quién podría despreciar esta propuesta, esta oferta? Pues bueno, aunque parezca una locura, muchos de nosotros hemos sido infieles a Dios. Hemos fallado en este compromiso de fidelidad. Por eso dice Dios: circuncida pues el prepucio, ¿de dónde? De tu corazón. Que Dios nos esté pidiendo que quitemos de nosotros, en el verso 16 donde dice: circuncida pues el prepucio de tu corazón y no endurezcas más tu cerviz. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos fallando en la fidelidad a Dios? Cuando examinamos nuestro corazón y empezamos a darnos cuenta que hay dos cosas: por un lado carnalidad y por otro lado independencia o soberbia. El prepucio o la circuncisión era un vínculo del pacto que ligaba al pueblo de Israel con Dios, porque ellos se habían quitado la carne de su cuerpo, este prepucio. Y cuando dice quítale el corazón, lo está haciendo en un sentido figurado, de que no solamente basta con que hagas un acto físico para mostrarle tu lealtad a Dios, sino que tienes que hacer un acto espiritual, algo desde lo profundo de tu corazón, analizar y ver en dónde está tu carnalidad. ¿Qué parte de tu carne es la que estás satisfaciendo? Porque esa es la que te estorba. Para serle fiel a Dios, eso nos estorba. Tenemos que quitar el prepucio de nuestro corazón y doblegarnos ante Él. Porque a veces creemos que somos buenos cristianos y que yo estoy bien con Dios y no sé qué. Pero cuando Dios nos pone en una circunstancia complicada, en algo que no nos gusta, lo primero que hacemos es resistir, ponernos duros. Por eso dice: y no endurezcas más
tu service. Porque supongamos, no, viene una circunstancia, yo estaba esperando tener un negocio, comprar algo, y las cosas no se me dan, y pierdo el negocio, y pierdo el dinero, y lo primero que hago es resistir. No me gusta lo que estoy sufriendo. Dios me pasa por una aflicción, por un momento complicado, y yo no lo quiero recibir, no quiero aceptar eso. Me rompieron el corazón, perdí el dinero, me enfermé, perdí un familiar, lo que sea, cualquier circunstancia que Dios permita en nuestra vida, cuando yo no estoy siendo fiel a Dios y algo viene a mí que no me gusta, yo resisto. Yo no me quiero humillar ante Dios, no lo entiendo, no lo acepto. Y mucha gente tristemente viene a la iglesia esperando la satisfacción de su carne y la exaltación de su ser. Vienen esperando un milagro, que Dios les dé, que Dios les restaure, que Dios les regrese. Y Dios tiene el poder de hacerlo, por supuesto. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. De Él son los cielos y los cielos de los cielos. Pero a veces, cuando Dios no les da a las personas lo que quieren, empiezan a quejarse de Dios. Y es que ¿por qué Dios a mí no me oye? Y es que ¿por qué Dios no me escucha? Y si yo lo hago, y se sienten que son todos buenos y que están haciendo todo lo correcto, y que el que es injusto y el que está fallando es Dios. Y la gente se aparta, vienen buscando la exaltación de su ser y la satisfacción de su carne, y como no la hallan, se van. O también hay gente que viene buscando lo mismo y de repente Dios les responde el milagro, y en lugar de agradecer y glorificar a Dios, ¿qué hacen? Se van, los dejamos de ver. Ay, Señor, dame un trabajo, por favor, necesito un trabajo. Dios les da el trabajo y adiós el Señor. Somos duros de service. No nos gusta aceptar la voluntad de Dios y sujetarnos a Él, ni en los momentos difíciles y a veces tampoco en los tiempos de bendición. Porque también a veces en los tiempos de bendición, como no nos duele nada, no pensamos en Dios y solamente estamos buscando nuestra autosatisfacción. Pero vean el tiempo que estamos viviendo. Esta pandemia ha sido toda una locura en muchos aspectos. Ha probado tanto nuestro corazón, nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra misericordia, la empatía que podamos tener de los otros hermanos, nuestra convicción con Dios. Lo hablamos un poquito la semana pasada, cuando dejamos de empezarnos a reunir. Al principio mucha gente me contactaba, y pastor, ¿cuándo va a haber reuniones? ¿Y cuándo vamos a regresar? Pero también cae uno en la comodidad y dice, pues mira, yo veo la transmisión, dura media hora, no me tengo que parar temprano, no tengo que esforzarme, no me baño, no tengo que ir. Así está rico. Y hoy en día la gente que antes me preguntaba, ha disminuido mucho la cantidad de gente que quiere volverse a reunir, porque también caemos en esa comodidad. Entonces Dios nos está pidiendo que, como Él ha entregado todo a nosotros y Él nos ha escogido y nos ha dado exclusividad, Él espera de nosotros eso. Pero nunca vamos a entregarle a Dios la exclusividad ni toda la lealtad si no estamos pensando y meditando en su palabra. Hay un versículo de la Biblia que a mí me gusta, que dice: tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo decir que confío en Dios si no estoy pensando en su palabra. Si mis pensamientos no están perseverando en quién es Dios, en sus atributos, en sus misericordias, en sus excelencias, yo no voy a confiar nunca en Dios. No voy a hallar en Él mi paz. Y entonces, como no estoy dependiendo de Dios, como no estoy enfocado en Él, mi corazón sigue teniendo necesidades. Sigo teniendo necesidad de seguridad, sigo teniendo necesidad de apoyo, sigo teniendo necesidad de pertenencia, sigo teniendo necesidad de amor. Entonces, como no estoy comprometido con Dios y encontrando en Él mi plenitud, yo lo que hago es empezar a buscar entre los demás a ver quién me va a dar lo que yo necesito. Y es ahí que desarrollamos un corazón infiel. Acompáñenme mismo en Deuteronomio, vamos a regresar al capítulo 8, vamos a leer los versículos 19 y 20, Deuteronomio capítulo 8, versos 19 y 20. Dios les está haciendo una advertencia al pueblo de Israel, y es más que una advertencia, casi una garantía de algo que va a pasar. Dice Deuteronomio 8:19: mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieras en pos de dioses ajenos y les sirvieras a ellos, y a ellos te inclinaras,
yo lo afirmo hoy contra ustedes, que de cierto perecerán. Como las naciones que Jehová destruía delante de ustedes, así perecerán por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová, su Dios. Dios está pidiendo exclusividad. No podemos tener una relación con Dios a menos que sea una relación de exclusividad. Dios no comparte su gloria con nadie. Y entonces Él hace una advertencia: pero si te olvidas de Jehová, en otras palabras, si dejas de pensar en Dios, si dejas de pensar en su palabra, si tu pensamiento no persevera en Dios, va a perseverar en otras cosas. Cuando tú dejas de pensar en Dios, en su verdad y en su palabra porque te choca, porque no te cuadra, porque te duele, porque no te conviene, inmediatamente tu corazón lo que va a hacer es buscar dioses ajenos. Y si no te inclinas a Dios, te vas a inclinar a los ídolos. Y Dios está diciendo: si tú haces eso, si te olvidas de mí y buscas los dioses ajenos, nada bueno le espera a tu vida. Cuando pasamos por momentos complicados, les decía hace un ratito, por cosas que no nos gustan, por pruebas, y esas pruebas se prolongan, entre más dure la prueba, más difícil es serle fiel a Dios, porque la tentación de dejar de pensar en Él se vuelve grande. Cuando la prueba empieza, buscamos versículos, ¿no?, que nos den el aliento y la motivación, y todo obra para bien para los que amamos al Señor, y dame la paz que sobrepasa todo entendimiento, y empezamos a recitar algunos versículos y a tratar de, con esos versículos, hacerle frente a la adversidad. Pero de repente empiezan a pasar los días, semanas, los meses, y la prueba sigue, y la prueba sigue, y vamos lentamente dejando de pensar en la palabra de Dios para pensar cómo voy a resolver el problema. Le quitamos nuestra confianza de las manos a Dios porque sentimos que ya se tardó, que no está haciendo nada en este momento, y empezamos a pensar: es que entonces yo tengo que hacer algo también, y corremos a buscar no qué hacer yo, sino quién me va a ayudar. Y entonces empezamos a poner nuestra confianza en el dinero, en las personas, en los recursos, en el tiempo, incluso en nuestras propias fuerzas. Y dejamos de pensar en Dios y empezamos a pensar como piensa el mundo, a buscar soluciones pragmáticas. ¿Qué importa si es bueno o es malo? Con que a mí me sirva, ya con eso. Y entonces no enfrentamos las adversidades buscando a Dios, leyendo su palabra y llenándonos de la fe y de la convicción de saber que pasemos lo que pasemos, Él tiene el control. Y Él decide cuándo empieza la prueba y también decide cuándo termina. Y decide cuándo arrecia, y decide todo lo que está pasando. Yo sé que todos hemos pasado por momentos complicados, y cuando me ha tocado pasar por estaciones difíciles de la vida, de repente uno se pregunta a Él: ¿y por qué a mí? Esto no me gusta, Señor. Si yo soy bueno, si yo te amo, si yo te sirvo, si yo no sé qué. Y una parte de nosotros, de nuestra carnalidad, hace que le resistamos al Señor y entonces no estemos cómodos con lo que estamos pasando. Y aunque a veces de labios para afuera decimos: no, sí, yo sé que Dios tiene el control, nuestro corazón se llena de miedo y de dudas. Y empezamos a titubear en nuestra fe y nos sentimos abandonados por Dios y creemos que Él nos está dejando, que nos ha fallado. Y entonces nuestro corazón perverso, como se siente abandonado, busca a quien lo consuele. Pero mis amados, Dios nunca nos va a dejar, ni nos va a abandonar, ni nos va a fallar. No tenemos por qué estar llenando nuestro corazón de miedo, de dudas y de argumentos. Cuando eso pase, lo que tendríamos que hacer es recurrir más a la palabra de Dios. Entre más dudas haya, entre más miedos haya, más oración y más estudio de la palabra necesitamos. Porque es un compromiso de fidelidad, de yo no voy a buscar a nadie más que no seas tú, Señor. Yo no voy a depender de nadie más que no seas tú. Porque nadie más tiene lo que yo necesito, porque tú eres el único que es el Rey de reyes y Señor de señores y dueño de los cielos y los cielos de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Pero fácilmente nos inclinamos ante dioses ajenos, ante ídolos,
y llenamos nuestro corazón de algo que Dios llama infidelidad o deslealtad. En el capítulo 3 del libro del profeta Jeremías, Dios trata con la infidelidad de Israel. Vamos a leer lo que dice Dios en su palabra en el libro del profeta Jeremías. Vamos a leer Jeremías capítulo 3, de los versos 6 al 14. Jeremías capítulo 3, versos 6 al 14. Ok, y Jeremías capítulo 3, versos 6 al 14 dice así: Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucede que por juzgar a ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con todos los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Conviértanse hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy su esposo, y los tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sión, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios está tratando un problema muy serio con su pueblo. En esta época del profeta Jeremías, la nación de Israel ya ha sido dividida en dos: el norte con el nombre de Israel, el sur con el nombre de Judá. Y dice Dios, les habla como su esposa, dice, mi esposa, ¿no? Se fue y fornicó debajo de todo árbol frondoso. Lo que Israel y Judá hicieron fue olvidar la palabra de Dios, dejar el compromiso y el pacto con el cual habían sido llamados para imitar las costumbres de la gente que los rodea. Y nosotros como cristianos somos puestos a prueba con esa tentación casi todo el tiempo. Somos probados para ver si nosotros vamos a actuar de forma diferente o vamos a imitar las costumbres de la gente que nos rodea. Y vamos a confiar y a depender en lo que confía y depende la gente que nos rodea. Y entonces vamos a estar buscando las supersticiones, el dinero, los placeres. Cómo el mundo reduce la palabra de Dios y la trivializa y la vuelve como algo poco importante. Cómo el compromiso, la palabra, la integridad, la conducta, la moralidad, hoy en día son puestas a prueba. En estos días está eso que la marcha del orgullo gay. Y muchos cristianos se manifiestan a favor de ese tipo de cosas o piden tolerancia. Hay pecados más grandes que otros. Si hubiera una marcha de borrachos, estaría igual de mal, ¿no? Si hubiera una marcha de adúlteros, estaría igual de mal. Si hubiera una marcha de flojos y de gente que no provee en su casa, estarían todos igual de mal. Pero nosotros como cristianos no podemos llamar bueno a lo malo, ni malo a lo bueno. Si nuestro compromiso es con Dios, es con su estándar, con lo que Él ha dicho. Si Dios dijo es así, es así. Y el que resiste los mandamientos de Dios, va y fornica, va y adultera. Es tan duro lo que Dios pone el ejemplo
como lo que realmente sucede en un matrimonio, ¿no? O sea, ningún esposo y ninguna esposa sentiría padre saber que le están poniendo el cuerno. Y Dios dice, mira, yo la vi, que fue y se reventó con todos. Vi que es una pecadora que se olvidó de mí y pensé, va a volver a mí. Pero no lo hizo. Y Judá fue aún peor. Y con su fornicación contaminaron la tierra. Serle infiel a Dios trae consecuencias sí o sí. Porque en esta vida hay dos bandos. O estás con Dios o estás sin Dios. Y el que está sin Dios está perdido. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen ¿de quién? Del Padre de las luces, de Dios. No hay absolutamente nada bueno fuera de Dios. Puede haber cosas placenteras, sí, pero son efímeras, no son buenas. Las verdaderas cosas buenas solamente se encuentran con Dios. El concepto de familia, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo antes ser un buen padre, ser un buen esposo, ser un buen proveedor, era más importante que hoy en día? Hoy en día están llenos los hogares de padres ausentes y de divorcios y de mujeres malas que abandonan a los hijos. ¿Por qué? Porque hemos olvidado la palabra de Dios. Porque hemos reducido el compromiso. Porque nos hemos vuelto infieles a Dios y de dura cerviz. No nos queremos humillar ante Él. Y si Dios dice, es esto, es esto. Y nos volvemos cómplices del pecado. Y dejamos de exigir la santidad de nuestra casa. Y exigir la santidad de nuestra casa es complicado. Porque el primero que tiene que ser santo, tengo que ser yo. Y no puedo ser cómplice del pecado de nadie. O somos fieles a Dios, o no somos fieles a Dios. La fidelidad es absoluta o no existe. Porque supongamos que alguien es 99.9% fiel. ¿Esa persona es realmente fiel? ¿Por qué no? Porque basta con que falles una vez para que se haya ido todo al traste. O sea, no puedo yo decir, yo fui 99 veces fiel y por eso soy bueno. No, porque en la 100ª vez, en esa vez que fallaste, ya no fuiste fiel. Y Dios nos llama a ser fieles. Tenemos que examinar nuestro corazón realmente. ¿Qué es lo que hay en mi mente? ¿Qué pensamientos son los que tengo? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Pienso lo que pienso por una idea de la tele? ¿Por una idea de unos amigos? ¿Por algo que leí en un libro? ¿Porque así me enseñaron? ¿Porque así fui formado? ¿O pienso lo que pienso porque así lo dice Dios? Porque Dios dice, es que yo creo, o así tendría que ser. ¿Qué importa lo que digan los demás? Que den misa. Lo único que importa es lo que dice Dios. Eso es lo absoluto. Yo no puedo serle fiel a Dios si no estoy creyendo que toda su palabra es verdad y no estoy buscando que mis pensamientos sean de acuerdo a esta verdad que nos ha manifestado a través de su palabra. Jesús lo dijo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. Si no la palabra de Dios está en nosotros, no somos discípulos de Jesús. No nos parecemos a Él, no hay cómo. No puedo decir, yo sigo a Jesús, pero nunca leo la Biblia y nunca oro. Entonces, ¿qué hay en tu mente? Las tarugadas que el mundo te llena. Las tarugadas de que tu carne y que el diablo ponen en tu mente. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso y tan fiel, que número uno, aunque Él vio a Israel ser adúltera, le dio una oportunidad. ¿Cuál fue esa oportunidad? De que se arrepintiera. ¿Y lo hizo? No. Y entonces Dios le puso en su mano una carta ¿de qué? De divorcio. No se divorció Dios a la primera. Dios le dio chance. Esperó que regresara, no regresó. La invitó al arrepentimiento, no se arrepintió. Ahora sí, lléguele. Dios es misericordioso con nosotros. Y si hoy estamos escuchando esta palabra, es una advertencia de Dios.
Un llamado para que regresemos a Él. El verso 14 es absoluto. Conviértanse, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy su esposo y tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Conviértanse, arrepiéntanse, porque Dios es nuestro esposo, porque hay un compromiso inquebrantable que Él tomó con nosotros y que nosotros debemos tomar con Él. Los que somos verdaderamente hijos de Dios, permaneceremos fieles. Apocalipsis dice, y el que permanezca fiel hasta el fin, ¿qué? Ese será salvo. Una muestra de que somos hijos de Dios es que al final del día estaremos buscando ser fieles a Dios. Y eso no quiere decir que somos perfectos y que no vamos a tropezar y que no vamos a pecar y que no vamos a tener deslices. Lamentablemente seguimos teniendo una naturaleza caída. Pero una cosa es que te tropieces y otra cosa es que abandones a Dios. Nosotros que somos hijos de Dios tropezamos y regresamos a la fidelidad. Nos convertimos, volvemos a nuestro esposo. Sí fallamos, sí, pero tratamos de hacerlo cada vez menos y cada vez estar más cerca de Él. El que permanece en su infidelidad son aquellos que se van, que abandonan a Dios, que un día caminaron con el Señor y parecían súper mega cristianos, que predicaban bien bonito, que oraban bien chulo, que hasta ministraban y cantaban precioso, que eran grandes maestros y grandes predicadores, pero su corazón no estaba con Dios y su infidelidad prevaleció en ellos y se fueron y abandonaron a Dios. Si somos hijos de Dios, debemos de buscar ser fieles a Dios. Más allá de nuestras debilidades, más allá de nuestros defectos, Él es bueno y es misericordioso y espera que regresemos a Él. Y nos da una promesa en el verso 15, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Qué necesita el pueblo de Dios para ser fiel? Arrepentimiento y conocimiento. Dice Dios, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Cuando no eres instruido en las Escrituras, cuando no buscas la verdad, cuando no conoces a Dios como es, con una doctrina sana, es difícil que lo sigas porque vas a estar perdido sin saber realmente quién es Dios. Pero Dios nos da la bendición de que Él prometió darnos pastores. Dios ha levantado y sigue levantando hombres en todo el mundo que son según el corazón de Dios, que nos instruyen, que nos enseñan, que nos forman con ciencia y con inteligencia, para que entonces, teniendo la verdad de Dios en nuestra mente, podamos ser fieles a Dios y darnos cuenta si estamos siendo infieles, arrepentirnos y volver a Él. Yo espero que este mensaje nos haga reflexionar un poco en eso. ¿Cómo nos estamos comportando en medio de estas circunstancias? De estas y de cualquiera, pero particularmente esas circunstancias. En medio de estos tiempos complicados, donde el futuro se ve oscuro, donde se habla que viene una gran crisis económica a todo el mundo, donde estamos en medio de una crisis sanitaria, donde no nos podemos congregar, donde no podemos tener ese compañerismo entre hermanos, donde no podemos salir a las calles a predicar como lo hacíamos antes, donde no podemos estar recibiendo a la gente en las casas de estudio. En esos tiempos complicados, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Estamos siendo fieles a Dios? ¿Seguimos pensando y meditando en Él y sirviéndole y amándole con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas? ¿O nos estamos inclinando ante los ídolos? El ídolo de la pereza, del miedo, de la frustración, de la carnalidad. Queremos comportarnos como el mundo. Vamos a terminar este tiempo orando, si me lo permiten. Y hagamos un ejercicio de reflexión. ¿Cómo está nuestro corazón esta mañana? Tal vez hemos descubierto que no estamos caminando como Dios quiere que lo hagamos, que nos hemos olvidado de Él, que hemos dudado de Él y hemos buscado poner nuestros ojos y nuestra confianza en otras cosas, porque nuestra mente se llena de dolor, de miedo, de angustia, de frustración, se afana, porque nuestra mente está buscando el placer y la satisfacción inmediata, porque no quiere sufrir,
porque quiere todas las respuestas aquí y ahora y no quiere esperar, porque no está confiando. Y si es así, es necesario que nos convirtamos, porque hemos sido hijos rebeldes, porque hemos fallado a quien es Rey de Reyes, Señor de los Señores y Dueño de todo. Amado Dios, en esta mañana te queremos pedir que tengas misericordia una vez más de nosotros, tus hijos. Perdónanos, Señor, porque hemos dado lugar a la carne y a la soberbia en nuestra vida, porque hemos resistido tu propósito, porque hemos puesto los ojos en tantas cosas antes que en ti, porque a veces nos cuesta darte la gloria en todo y por todo. Perdónanos, Señor, si caemos en la apatía, en el conformismo, si permitimos que antes que la santidad estemos buscando la satisfacción, si no escudriñamos nuestro corazón, si tu palabra no está en nuestra mente, si no perseveramos en pensar en ti, por poner nuestros ojos en las cosas de este mundo, por pensar como piensa el mundo. Ayúdanos, Señor, a volver a ti. Y restáuranos, lávanos y límpianos y fortalécenos. Ayúdanos a conocerte, a tener temor santo, a servirte y amarte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. A nunca olvidarnos de ti. Que nuestro compromiso siga creciendo y creciendo cada vez más y más y más. Que no creamos que hemos terminado. Que no nos sintamos que ya no hay nada más que avanzar. Porque el que quiere estar firme, mire que no caiga. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por tu paciencia y por la invitación que nos haces una vez más de convertirnos de nuestros malos caminos y volver a ti. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en nosotros y a través de nosotros. En el precioso nombre de Jesús.